Seguimos en Zona de Trabajo, Relatos del Bicentenario. Como siempre nosotros decimos en el programa, lo que tratamos de hacer es, bueno, ir encontrando diferentes opiniones, diferentes puntos de vista, exponerlos acá en el programa alrededor de, bueno, de esto que siempre conversamos, ¿no? De que los trabajadores y las trabajadoras tenemos derecho a pensar, en debatir alrededor de cuál es la situación que está viviendo el país, pero no solo eso, sino, como siempre decimos, Carlos, debatir alrededor de la posibilidad de pensar cuál es el país que los trabajadores y las trabajadoras quieren. La semana pasada habíamos anunciado que iba a haber un encuentro en Buenos Aires alrededor de esto, ¿no? De estos temas, para pensar estas situaciones y efectivamente ese encuentro se llevó a cabo. Es el Encuentro Sindical por la Liberación, que se hizo en el local de la Organización Barrial Tupac Amaru de la Capital Federal. Sí, sí, exacto. Nosotros particularmente habíamos estado hablando, digamos, de lo que representaba, digamos, ¿no? O sea, un encuentro de estas características. Estamos hablando del encuentro sindical por la liberación. Y en lo particular, digamos, bueno, nos interesaba mucho, digamos, poder reflejar esta actividad, ya que bueno, hemos tenido en más de una oportunidad la posibilidad en este programa de abordar algunas cuestiones que tienen que ver con la clase obrera, fundamentalmente en lo que hace al desarrollo, digamos, de propuestas programáticas, ¿no? O sea, claro, que en más de una oportunidad nosotros hemos hablado, ¿no? O sea, como por ejemplo fueron en su momento el programa de La Falda, el programa de Huerta Grande, el programa de la CGT de los argentinos del año 1968, ¿no? En la previa, viste, al Cordobazo. La verdad que, bueno, es una alternativa, digamos, interesante para por lo menos, digamos, tener en cuenta, ver qué fue lo que ha sucedido, ¿no? En este encuentro, ¿no? Sí, estamos tratando de conectarnos con un compañero. Vamos a hacer una entrevista para ver bien efectivamente qué pasó en ese encuentro. Pero bueno, también vale ese recuerdo, Carlos, porque los próximos días, en el 30 de octubre, se cumple otro aniversario del programa de Huerta Grande. Exacto. Sí, que fue un punto de quiebre, si uno quiere, en la historia del movimiento sindical argentino, y que, bueno, quizás, como vos bien decías, volver a ese espíritu, ¿no? Puede ser interesante en esos términos, porque realmente estamos en un punto de quiebre, ¿no? Sí, yo creo que fundamental es entender, digamos, que justamente, ¿no? Como trabajadores en la Argentina se necesita que nuestra clase recupere justamente lo mejor de sus experiencias, y que lo haga desde aquellas experiencias que marcaron justamente lo más alto, ¿no? En el caso de estos programas, recuerdo cuando el año pasado hacíamos el repaso, ¿no? del programa de Huerta Grande, uno veía cada uno de los puntos, digamos, que se elaboraron en aquel momento, y verdaderamente daban cuenta de un programa, digamos, para el gobierno de la Argentina,
que verdaderamente marcan una situación en donde parece que no hubiese pasado el tiempo, digamos, o sea, siguen teniendo una vigencia aun cuando fueron escritos hace ya llevan más de 6 décadas, ¿no? Sí, en algunos casos. sí. Y verdaderamente, bueno, encontrar que dentro del movimiento obrero hay compañeros que se proponen sentarse, discutirse, llevar adelante, digamos, nuevamente estas propuestas, que uno las escucha en muchos ámbitos, no solamente en este encuentro sindical por la liberación, sino también en otros lugares también, en donde se plantean las defensas por las causas nacionales, por las causas que tienen que ver con la soberanía, ¿no? Y realmente es un viento, ¿no? que trae un poco de bálsamo ante esta situación tan compleja que nos toca vivir, ¿no? Tal cual. Pensaba cuando vos decías eso que en ese sentido, cuando al principio de este gobierno, el gobierno planteó públicamente la posibilidad de hacerse cargo de la empresa Vicentín, se abrió un debate ahí muy interesante alrededor de esto, ¿no? A través de las organizaciones de trabajadores, bueno, ¿qué hay para decir con respecto a esto? Qué importante es sostener las cuestiones de soberanía económica, entre otros tipos de soberanía, digamos, pero la soberanía económica también, para poder plantear la posibilidad de un país diferente y que tenga que ver más con las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras para pensar en otras cosas también, ¿no? A partir de ahí, cuáles son los recursos estratégicos, qué es lo que efectivamente el pueblo trabajador cree que es necesario para que este país salga adelante, por decirlo así. Exacto, sí, tal cual, ¿no? Para ver entonces qué sucedió en este encuentro sindical por la liberación, estamos en comunicación ahora sí con José Cordeiro, secretario de prensa de el Sindicato Único de Trabajadores y Empleados de PAMI. Él es también comunicólogo, militante político, social y comunicacional, es congresal de la CTA de los Trabajadores e integrante del encuentro antiimperialista. José, ¿nos estás escuchando? Nicolás y Carlos te saludan. ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Saludo a ustedes y a los oyentes. Contanos un poco, José, bueno, ¿en qué marco se dio este encuentro del otro día en la sede de la Tupac Amaru? Bueno, mira, la cuestión es más o menos así. Nosotros en realidad hace unos cuantos años veníamos con compañeros y compañeras de diferentes organizaciones y de diferentes extracciones, si se quiere, ideológico-militantes, ¿no? Del campo popular, compañeros que vienen del peronismo revolucionario, compañeros marxistas, compañeros que vienen del anarquismo. Estábamos buscando algún tipo de espacio de confluencia que en algún momento tuvo como expresión la idea del encuentro antiimperialista. Luego, con el correr del tiempo, el encuentro antiimperialista quedó más bien como un espacio abierto, porque no se llegó a producir una síntesis política ahí, pero siempre nos mantuvimos en contacto todos los que eran los que se identificaban como trabajadores con algún tipo de actividad sindical, ya sea delegado, a que tuvieran un cargo o no, o que simplemente participaran activamente en algunos sindicatos. Y en ese marco, a raíz de los sucesos que venimos viendo y que venimos comentando entre compañeros, que no nos venía pareciendo en primer lugar no nos venían pareciendo adecuadas a las diferentes cosas que iban pasando las respuestas de las centrales, pero tampoco veíamos que se estuviera constituyendo
un movimiento que por fuera adoptara estas temáticas, ¿no? Después, bueno, vino la pandemia, que todos conocemos, que se desactivó bastante y que trajo, bueno, algunas otras problemáticas más urgentes. Claro. Y en la salida de la pandemia, bueno, creo que todos teníamos expectativas de que algunas cosas fueran en un sentido en que no fueron. Y en ese marco, en el marco también de otra confluencia política de distintas organizaciones, que es el Encuentro Patriótico, se decidió hacer un llamado a los que tuvieran ganas de discutir un documento que distribuimos, que básicamente tiene una caracterización muy general sobre lo que son las tendencias, digamos, más destacadas del movimiento obrero organizado hoy, y bueno, empezar a discutir con miras a superar lo que nosotros consideramos que son herramientas que mantienen, en el mejor de los casos, mantienen las cosas en una situación de empate, sino de retroceso para los sectores populares. Sí. ¿Qué es lo que a partir de esto que vos vas contando, que fueron sucediendo en los últimos años, qué es lo que vieron como detonante específico en este último tiempo para finalmente hacer esta convocatoria? Bueno, nosotros lo que venimos viendo con compañeras y compañeros, venimos charlando hace unos cuantos años, es básicamente que, bueno, voy a tratar de ser sintético y no extenderme en discusiones que obviamente nos llevaron muchas horas y está bien, mucho tiempo. Pero vale, tomate tu tiempo igual, no hay problema. Hola. No, que te tomes tu tiempo igual, no hay problema. Decimos que estamos viendo que en el plano internacional se está dando, bueno, lo que todos venimos viendo, que es una cuestión de la multipolaridad disputada por la OTAN, que nosotros leemos que los países de la OTAN, con la hegemonía de Estados Unidos básicamente, hacen todo lo posible por mantener una hegemonía global del orden neoliberal, y que incluso en algunas variantes del progresismo, los progresismos europeos, que todos vieron caer y que vieron caer en las mismas prácticas que las derechas que los antecedieron en materia económica, nos pareció que en el plano internacional se estaba dando una contradicción nueva que tenía que ver con la pérdida del lugar hegemónico de Estados Unidos y todos los intentos por sostenerlo, lo que por otra parte se empieza a expresar en los territorios llamémosle el tercer mundo, no sé cómo, la periferia, no hay teoría hoy, porque justamente lo que nosotros pensamos es que hubo un borramiento de las teorías más cercanas a el tratamiento de las cuestiones relativas al imperialismo, ¿no? Sí. Nosotros vemos que en los países periféricos, en los países que antiguamente se decían subdesarrollados, y que por este mismo auge concomitante de una suerte de idealismo metafísico que hace creer que los cambios simbólicos, los cambios en el lenguaje van a transformar las bases materiales mágicamente, digamos, se empezó a decir países en vías de desarrollo y toda una serie, un repertorio de eufemismos para desplazar algunas cuestiones que, pasado el espejismo de esos progresismos, nos dimos cuenta que seguían siendo las cuestiones centrales, conjuntamente con la contradicción clásica de capital-trabajo. Se da en este reparto, en esta división internacional de trabajo, se da una serie de circunstancias en que las grandes compañías transnacionales, apalancadas en los proyectos político-económicos de los países centrales, trasladan hacia los países periféricos una serie de lineamientos políticos y económicos a través de los organismos internacionales,
pero también a través del lobby a los gobiernos, y hoy se habla mucho del lawfare. Nosotros comprendemos que el lawfare es una técnica de agresión desarrollada por la inteligencia militar, y el lawfare es una es un repertorio, porque bueno, también hay una disputa por dejar el lawfare en un plano simbólico, y no es meramente simbólico, sino que hay una red de condicionamientos materiales para las justicias de los países periféricos, etcétera, que hacen que se generen estos estados de situación en donde básicamente lo que nosotros percibimos es que se pone en riesgo la soberanía entendida de modo integral. Claro. La soberanía de modo integral, que hace a las posibilidades de un Estado nacional que se entiende que es conducido por una fuerza democrática libremente elegida en las urnas, de pronto se encuentra con que tiene un gobierno al cual no le es permitido desarrollar el programa por el que llegó a las urnas, obviamente por propia, digamos, por responsabilidad propia, por no combatir ese estado de cosas, que es un estado de cosas que se genera internacionalmente, pero que vemos que esto está naturalizado, digamos, que no hay cuestionamiento de los sectores del movimiento obrero organizado, no hay un cuestionamiento más que retórico, no hay un aprovechamiento del poder que tiene la clase obrera para generar situaciones de poder político, de demostraciones de fuerza que permitan, digamos, correr el eje de donde se ponen las discusiones actualmente. Es decir, por bajar a lo concreto, Sí. no hemos podido en todos estos años derogar las leyes de flexibilización laboral, sino que muy por el contrario, a través de mecanismos informales, la reforma laboral que combatimos en 2017, no hizo falta sancionarla legalmente para que exista de facto, digamos. Hola José, buenas tardes. Carlos te saluda. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Mira, te estaba recién escuchando atentamente lo que venías planteando, y en un momento vos dijiste, digamos, la cuestión esta, ¿no? De que no solo alcanzan la coyuntura en la que nos encontramos, digamos, desde el punto de vista de la clase trabajadora, solamente poner, digamos, la cuestión en lo que es la contradicción, digamos, del capital y el trabajo, ¿no? O sea, que en la Argentina hoy, con todos los problemas que tenemos con respecto a la fuerte disputa que hay por la apropiación del ingreso, digamos, bueno, eso está casi, podríamos decir, a flor de piel. Pero como vos señalabas bien, hay un montón de situaciones, cuestiones geopolíticas muy fuertes que se están dando, y de las cuales en nuestro país, Argentina, no es ajeno, porque nosotros tenemos que partir siempre de la base de que estamos hablando de una nación que tiene una parte, digamos, de su territorio ocupado por una potencia extranjera, ¿no? Y que no es una parte chiquita, como muchas veces se representa en el imaginario, las islas, parece que fueran las islas o las islitas, ¿no? No es ni las islas ni las islitas. Son millones de kilómetros cuadrados de territorio argentino, y no solamente de territorio, sino de toda la riqueza que ese territorio contiene, ¿no? Sí. Desde el encuentro, ustedes, por ejemplo, ¿cómo ven la cuestión de esta contradicción que se está planteando entre los países opresores y países oprimidos como el nuestro, ¿no? Y que además se está viendo con una política cada vez más agresiva por parte de los países opresores, como podemos verlo con el tema de que está teniendo Estados Unidos con respecto al tema del Paraguay-Paraná, en donde en Paraguay están haciendo verdaderamente una experiencia que creo yo que verdaderamente me parece que va a ser nefasta para América Latina, porque está marcando de alguna manera el interés geopolítico y estratégico que los Estados Unidos tiene con respecto a la cuenca del Paraná en Sudamérica, ¿no?
Bueno, no, nosotros justamente una de las cosas que sí pudimos hacer en pandemia, por suerte, no nosotros y algunos otros compañeros, como los compañeros de FITCA o los compañeros que integran el Frente por la Soberanía Nacional, donde hay sindicatos, bueno, estaba, qué sé yo, desde ATE, de Vías Marítimas, y un compañero que había sido el funcionario de Cristina Tetamanti. Con todo ese grupo de gente, nosotros nos sorprendió, o sea, no nos sorprendió, pero nos sorprendió el grado de, ¿cómo puedo decir?, de desprecio por el sentido común que expresaba un decreto, que fue el decreto 949, al momento del vencimiento de los contratos con las empresas extranjeras que hacían el dragado y balizamiento y el control del Paraná, ¿verdad? Nosotros estuvimos varias semanas haciendo una actividad diaria frente al Congreso en plena pandemia, llevando estos temas con el acompañamiento de compañeros de diversos sectores. Recuerdo los compañeros del Movimiento Popular La Dignidad, por ejemplo, o compañeros y compañeras, ya te decía, de FITCA, que son los que hacen la marcha a Arabo Escondido, ¿verdad? Sí, sí. Pudimos instalar el tema en un momento. Se instaló, se tomó con fuerza. No sé, periodistas como Mempo Giardinelli lo tomó en Página 2, es decir, cobró una relevancia nacional, digo que consideramos que de una importancia estratégica superior. Por eso es que yo decía antes que nosotros lo que vemos es que peligra la soberanía o sea, si bien Argentina, y acá retomo lo que vos estabas diciendo, Argentina es un país ocupado que sufrió una derrota militar en los años 80, pero que sufrió una derrota diplomática en los años 90, que fueron los acuerdos de Madrid refrendados por el Congreso. Acuerdos que son, digamos, que no gratuitamente se firmaron, porque hay que recordar que la primera tarea de Domingo Cavallo en la Argentina no fue ser ministro de Economía, sino que fue canciller. Canciller, claro. Exacto. Y que siendo canciller prosperó esta política de rendición y sumisión a los intereses básicamente británicos, europeos y de las potencias, porque los acuerdos de Madrid, que yo recomiendo que a los oyentes que googleen el trabajo de Cabiasca sobre el tema, que hace un análisis comentado de los acuerdos de Madrid 1 y 2, bueno, traen consecuencias hasta la actualidad. Y en ese marco, donde ya partimos de una soberanía debilitada, donde es justamente lo que decía, donde los gobiernos necesitan plebiscitar todas y cada una de sus medidas y no tener oposición de las clases medias urbanas para no sufrir una amplificación del sufrimiento, llamémosle, de esas clases medias urbanas en los grandes medios internacionales y no ser tachados de un régimen dictatorial violento, ¿no? Como pasa con toda nación que saca los pies del plato de la hegemonía de los concretamente en esta materia que vos mencionabas del Paraná, bueno, por el Paraná sale más del 40% de la proteína mundial y sale sin procesar, pero no obstante salir materia prima prácticamente pura, sale por puertos privados de transnacionales privadas que tienen puertos a ambas márgenes del río en los tres países que ocupan la cuenca y remata esto en el puerto de Montevideo, que es un puerto bajo control privatizado o control británico. Con lo cual, bueno, está de más decir, ya todos vimos la resultante que es hoy el ridículo peaje que se pretende cobrar para circular por el tramo argentino del río, pero además de eso, era una oportunidad histórica el vencimiento de las concesiones para hacer una serie de modificaciones que, por ejemplo, la gente no conoce, que Argentina no tiene salida para buques de gran porte al Océano Atlántico. Claro. Porque tenemos que salir por el puerto de Montevideo, si no tenemos salida autónoma. Y el desconocimiento de los políticos argentinos, especialmente de la administración de Alberto Fernández, y el desconocimiento de Alberto Fernández mismo, porque es uno de los impulsores y firmantes del decreto, y el sector más
propuesta del gobierno, junto con los ministros de Transporte, de redactar un decreto donde la potestad sobre el río Paraná, que es de toda la Argentina, la iban a tener los gobernadores de las provincias ribereñas, lo que es tener un desconocimiento absoluto de todo. Entonces, la verdad, un desconocimiento o una mala fe. Claro. Porque, es decir, Tierra del Fuego vive de lo que sale del Paraná. Digamos, las provincias del sur viven de los alimentos que salen por el Paraná. O sea, la Argentina entera está involucrada en el tratamiento del Paraná. Decir que los que tienen facultades son las provincias ribereñas, bueno, es fragmentar el país. Y sí, tanto fermentarlo que la Constitución del 94 viabiliza también un poco esa fermentación y que hoy vemos con total naturalidad, algunos ven con total naturalidad, y en eso me refería con cierta pasividad del movimiento obrero, pasividad cuando no complacencia, de que un embajador de una potencia extranjera ya no se reúna a tratar cuestiones comerciales con quien el presidente designe en el ámbito del Poder Ejecutivo o de la Cancillería. Los embajadores se pasean como por su casa y se reúnen ya no tampoco con gobernadores. Han llegado a reunirse con intendentes. Sí. Lo cual no hace falta explicitar la asimetría de poder que tiene una potencia internacional con respecto a un intendente de una localidad. Claro. Es decir, si en esa simetría nos iba mal, siendo un conjunto nacional, territorial, más o menos estable y grande, no me quiero imaginar lo que pueden obtener de una negociación mano a mano con el intendente. No, ni hablar, José. En ese sentido es algo increíble, ¿no? O sea, un injerencismo verdaderamente que hace tiempo, digamos, no se demostraba tan abiertamente, además, ¿no? A la vista de todo el mundo, de todo el que lo quiera ver, con todas las fotos subidas, de toda la gente que va pasando y desfilando por la embajada norteamericana en Buenos Aires, y con casi podríamos decir, un ministro plenipotenciario tenemos en Buenos Aires designado, que cogobierna. Es una administración de colonia. Es tal cual. Sí. Estoy totalmente de acuerdo con lo que vos planteás, porque la sensación que uno tiene, y con esto, con lo que vos decías, ¿no? Con esa fragmentación que se plantea, es que hay un esquema de diversificación de la dependencia que se ha metido hasta el tuétano, y es una herencia que también nosotros tenemos de aquella reforma de la Constitución en el año 94, que también contribuyó bastante, digamos, a esta situación, porque este esquema en donde el río parece que le pertenece solamente a las provincias que tienen límite con el río, ¿no? Y Tierra del Fuego no tiene nada que ver, ¿no? O sea, y con los recursos, con los otros recursos también pasa lo mismo, ¿no? El litio tenés otro ejemplo. Las mineras en las provincias del noroeste es exactamente igual. Claro, donde si el gobernador pertenece, digamos, al grupo privilegiado de provincias que tienen la fortuna de tener litio en su territorio, tienen una capacidad de decisión y el resto no. Cuando esto anteriormente a la Constitución del 94, esto no era así, porque eso era potestad de la nación. Exactamente, pero yo creo que, bueno, nosotros tenemos, digamos, para hablar de tiempos largos, nosotros tenemos que hacer ahí tenemos una diferencia con algunos sectores propios, digamos, ¿no? Que es estos lineamientos de festejo de una democracia que es una democracia absolutamente condicionada. Algunos compañeros lo llaman, Horowitz lo llama democracia de la derrota. Es claro que cada paso institucional no ha hecho más que refrendar la derrota de las organizaciones que aspiraban a cambiar estructuralmente el estado de cosas en Argentina, ¿no? Pero además después también la derrota de los pacíficos movimientos progresistas que le sucedieron, con buenas intenciones, también fueron derrotados en todos los planos, porque la derrota, cuando se habla de la derrota cultural, bueno, nosotros creemos que primero hay un ordenamiento de las bases materiales, ¿no? Como decía Gramsci, la hegemonía es una suma de coerción y consenso. Nosotros sufrimos violentos momentos de coerción
que generaron el suelo para la posibilidad de un consenso, pero un consenso retrasado respecto a las potencialidades que tiene un país como este con una clase obrera como esta. Ahora bien, el deterioro material avanza porque lo que hoy nos encontramos con que la población económicamente activa es cada vez menor, y dentro de la población económicamente activa el asalariado formal es inferior al 50%, y dentro del asalariado formal quienes están por arriba de la línea de pobreza no superan el 20%, con generosidad, digamos. Entonces, nosotros creemos que hay una vinculación directa en estas temáticas, y que además son cuestiones sencillas que lamentablemente, al adoptar muchas veces las herramientas de diagnóstico que el enemigo propone como herramientas de diagnóstico, bueno, las soluciones son acordes, ¿no? Las soluciones que se plantean son acordes, porque nosotros, hay cosas que son muy sencillas, que es que si nosotros exportamos materia prima y pagamos el trabajo que se hace en el extranjero, nuestra relación de intercambio va a ser desfavorable siempre. Claro. Entonces no hay mucha vuelta que darle. Después podemos tener las disputas internas, si las burguesías locales si hay rentistas agrarios o lo que fuera, o si hay que diversificar, si hay que hacer algún tipo de reforma agraria, distribuir campos para alimentos o no. Digamos, esas discusiones no pueden ser dadas fuera de un marco de una estrategia nacional, que es una estrategia de liberación, básicamente, sí. Sobre todo por las condiciones de sumisión en materia de política exterior en que nos encontramos. Tal cual. Nosotros, José, siempre decimos en el programa que a veces parece que no, pero los trabajadores y las trabajadoras también tenemos el derecho y la necesidad de pensar estas cosas y debatir estas cosas y, bueno, ir profundizando sobre esto, este tipo de cuestiones que tienen que ver con la estrategia, ¿no? Con qué tipo de país queremos, en qué país queremos vivir. La verdad que es muy interesante todo lo que planteas alrededor de eso. Y te quería preguntar también, en este esquema que ustedes se fueron planteando en estos últimos años, vos decías al principio de la entrevista que, bueno, que había algunas cuestiones alrededor de las centrales sindicales que por ahí no daban respuesta cabal a esta situación, y que tampoco lo veían por fuera de esas centrales sindicales. Entonces, lo que te quería preguntar es, bueno, en este encuentro que se dieron el otro día y lo que vienen conversando es cuál es por ahí los primeros retazos de lo que ustedes piensan que puede ser una solución en términos de el poder que puede tener las centrales sindicales y las organizaciones sindicales para poder revertir esta situación. Es decir, ¿van pensando de a poquito algún tipo de táctica o estrategia al respecto de eso? Mira, nosotros, obviamente, en las condiciones diría de retroceso que se encuentra la clase organizada, te imaginas que no estamos planteando en este momento cosas muy de máximo, sino que en principio que nosotros planteamos que estas cuestiones se lleven a las discusiones en el interior de los sindicatos, y queríamos plantearle a los compañeros y compañeras, una de las cosas que planteamos es que se fomente la creación de secretarías o comisiones de soberanía al interior de los gremios, en primer lugar, para tratar estas temáticas de modo general y mancomunado, y que tenga, digamos, un espacio orgánico al interior de las organizaciones, de los trabajadores. Otra de las ideas que fueron surgiendo fue buscar de que este encuentro, con el correr del tiempo, se pueda transformar en una corriente, que es una corriente intersindical, que trate estas cuestiones y que busque vínculos con otros sectores, en función de ya sea de la divulgación, de la formación, como de planteos concretos
de reformas o de proyectos de ley o de cuestiones concretas que hagan a la materia, ¿verdad? En principio, nosotros lo que estamos recién arrancamos con esto, tuvimos un solo encuentro, vinieron compañeros y compañeras de distintas centrales, de distintos ámbitos. Claro. Nosotros lo que vamos a hacer es tratar de repetir ese encuentro en la medida de lo posible mensualmente. El mes que viene, el fin de semana, alrededor del 15, vamos a tratar de plantearlo nuevamente. Nosotros abrimos un mail, encuentrosindicalliberación@gmail.com, para los que quieran comunicarse. Paradójicamente tenemos que utilizar las herramientas de Google hoy por hoy sí. como parte de la dinámica cotidiana, ¿no? Porque bueno, no tenemos ni siquiera la capacidad de tener una plataforma informática soberana en la Argentina, teniendo en cuenta que los empresarios y los funcionarios al estilo del masismo se jactan de que tenemos una fuerza intelectual altamente capacitada para ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Bueno, como te decía, venimos tratando de que compañeros y compañeras de los diferentes gremios de todas las ramas de actividad posibles se acerquen para llevar humildemente esas cuestiones al interior de sus sindicatos y generar espacio de confluencia para, en principio, esclarecer algunas temáticas que no están del todo claras y que a veces no están del todo claras por la situación general en que nos encontramos, y otras veces no están del todo claras porque, bueno, digamos, hay intereses en que no estén del todo claras. Sí. De hecho, bueno, si nosotros, decía recién tu compañero, hablaba del litoral marítimo, la riqueza pesquera, petrolera, minera que se encuentra en ese litoral marítimo, etcétera, y uno de los principales diarios de la Argentina sugiere que el problema en Malvinas es un problema de la libre autodeterminación de los celtas, ¿no? Claro. Como si se tratara de la voluntad de los habitantes de un pequeño territorio que son las islas, en lugar del compromiso geopolítico que esa posición territorial tiene, ¿no? Sí. Bueno, este tema, no faltan muchos años para que se trate nuevamente, se reúna la Comisión del Tratado Antártico. Nosotros, como venimos, no sé, no parece que tengamos muy buenos resultados así como venimos. Y vemos el interés que no gratuitamente tiene la potencia en estas regiones y en todas las regiones que hacen al tráfico internacional. Nosotros veíamos hace poco en este marco, ¿no? Un compañero que trabaja hoy en INAES, que es el general retirado Fabián Brown, nos mostraba unos mapas donde se mostraba el comercio, las trayectorias del comercio norte-norte y sur-sur. Y bueno, lo que se ve ahí es claro, con el derretimiento de los hielos del Ártico, el comercio norte-norte tiene casi 10, 9 meses al año de fluidez, luego está el Canal de Panamá, y en el sur, bueno, el sur es materia de disputa. Claro. El comercio sur-sur es materia de disputa geopolítica importante, sin meternos siquiera en la dimensión bélica, en la dimensión estratégica militar, digamos, en la cuestión meramente comercial ya es materia de disputa, y nosotros sabemos que potencias como Estados Unidos no dudan en utilizar soluciones militares para problemas comerciales, ¿verdad? Sí. Así que nada, básicamente nos gustaría que se amplifiquen estas temáticas y que se les dé un sentido de solución desde el movimiento obrero, desde los sectores sindicales, desde las organizaciones que nuclean a los trabajadores informales, los desocupados, porque partimos de una premisa de conjunto de todos los sectores del trabajo, que somos los que producimos lo que está en disputa. Entonces, totalmente. Somos los que tenemos derecho el primer derecho a opinar. Tal cual. Nos estamos quedando sin tiempo, José, pero te pido primero que repitas el correo electrónico para que aquel compañero, aquella compañera que quiera contactarse con ustedes lo pueda hacer.
Encuentro Sindical de Liberación, todo junto y sin acento, @gmail.com. Perfecto. Y bueno, como siempre le decimos a todos los compañeros y compañeras que pasan por este programa, nosotros tenemos un espacio acá para todos los trabajadores y trabajadoras que quieran comentar sus preocupaciones, sus reclamos, sus situaciones en general, y bienvenido sea estos debates como los que se están dando, que son muy interesantes, así que este espacio está a disposición de ustedes para lo que necesiten. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, un saludo ahí a todos en el piso y a los oyentes, por supuesto. Muchas gracias, hasta la próxima. Muchas gracias, José, un abrazo. Hasta la próxima, un abrazo. Escuchábamos a José Cordeiro, que es secretario de prensa del Sindicato de Trabajadores y Empleados de PAMI, además es militante político y social y es congresal de la CTA de los trabajadores. Ya se nos fue el tiempo, pero muy interesante la conversación y el planteo que decía José que se están dando los compañeros. La verdad que es muy interesante ir siguiendo cómo se van dando esos debates, que son algunas cosas, Carlos, que hemos dicho y hemos planteado muchas veces en el programa, ¿no? Sí, la verdad, Nicolás, que sí, una entrevista que bueno, se merecía, digamos, el tiempo que nos llevó, porque además también un poco lo que decíamos, ¿no? O sea, tenemos un contexto en la realidad nacional, en la realidad regional y en la realidad mundial que también nos va imponiendo que nosotros como trabajadores empecemos también a discutir y a tomar algunas de las cuestiones de lo que viene sucediendo, de lo que está pasando, y empecemos a opinar cada vez un poco más fuertemente, ¿no? O sea, tal cual. Hay muchas veces que uno ve que el mundo se está tornando, en muchos aspectos, digamos, va tornando cada vez, digamos, un cariz cada vez más violento. La guerra está a la orden del día y la guerra es algo demasiado serio como para dejarla solamente en manos de nuestras clases dirigentes y nuestros militares. O sea, los pueblos y las clases trabajadoras tienen mucho para opinar al respecto. Tal cual. No queremos dejar de decir que hoy es 20 de octubre, se cumplen 12 años del asesinato a manos de una patota de la Unión Ferroviaria a Mariano Ferreira en Buenos Aires, y además es en el mes de octubre. Nosotros habíamos preparado un informe bien detallado sobre la historia de la Unión Ferroviaria en general, porque es un sindicato, una unión de organizaciones sindicales muy importante en la Argentina, que en este mes de octubre está cumpliendo 100 años de vida y tiene una historia muy rica que, bueno, en algún momento por ahí lo podremos detallar, desmenuzar en profundidad, pero bueno, además hoy es 20 de octubre y se cumplen 12 años del asesinato de Mariano Ferreira en Buenos Aires.